cada vez más para amarte y servirte con todas las fuerzas de nuestro ser. Queremos rogarte, Señor, que dirijas al pastor Juan Pablo, lo ilumines con la dirección de tu Santo Espíritu, le concedas cada día mayor entendimiento de la Escritura para que pueda explicarla, enseñarla conforme a tu voluntad, que sea clara, precisa, edificante para nuestras vidas y que a través de ella entonces nos equipes cada día más para el servicio cristiano, para la vida de piedad que debemos llevar mientras caminamos por este mundo. Guíanos, Señor, y da tu bendición, tu dirección al pastor Juan Pablo y a todos los que estamos aquí oyendo atentamente tu palabra. Lo rogamos por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Bien, como lo notan ahí, hermanos, entonces el título de la enseñanza, nuestra misión, y vamos a estar revisando este pasaje de Hechos, capítulo 13, no solamente ese verso 2, sino otros versos, aunque ese verso inicialmente es como el más clave. Ahora bien, hemos aprendido, hermanos, por las Sagradas Escrituras que el Señor nos ha mandado a ser discípulos. Ese es nuestro deber hacia los incrédulos, hacia afuera de la iglesia. Y el Señor nos ha enseñado que hagamos esto en el contexto donde nosotros estamos. Debemos evangelizar, discipular, y la idea es hacer esta tarea con amigos, vecinos, conocidos. Esta es una tarea que no está restringida para nadie, por el contrario, todo cristiano debe hacerla. Lo hemos visto en diferentes momentos. Todo cristiano, es decir, un nuevo cristiano, un antiguo, un hermano, una hermana, cada uno debe y puede hacer esta tarea. De manera que todos deberíamos estar involucrados allí, evangelizando y discipulando. Pero, sin embargo, esta noche vamos a hablar de nuestra misión, de las misiones. Y ahí entonces ya, pues hay un punto clave porque entonces ya estamos pensando en el envío de personas a otros lugares. Entonces, tal vez este sí ya no se aplica a todos los hermanos, pero que no se aplique no quiere decir que no es nuestra misión. Es decir, nosotros debemos trabajar en evangelismo discipulado y en el momento que estamos teniendo misiones como iglesia, esas son o son nuestra misión. Y entonces nosotros debemos saber de esto, aprender de esto, aportar para esto, orar y hacer todos los esfuerzos posibles, porque no es que enviamos a un hermano y pues ya él mire a ver qué es lo que hace, sino que es nuestra misión. Ese es el punto clave. Es algo que es de nosotros. Lo que quiero hacer en esta noche, entonces, es mostrarles algunas características de las misiones que vamos a encontrar en este pasaje de Hechos, capítulo 13. Algunas características de las misiones, características que nosotros debemos seguir implementando en nuestro trabajo como iglesia. Y ese es el punto. Debemos entender que Dios nos ha designado la tarea de las misiones. Él nos ha puesto esta carga, esta obligación. Entonces debemos aprender más de ella y esta noche algunas características que nosotros debemos entender y seguir. Entonces, vamos a ver la primera. La primera característica es que el Espíritu Santo, o más bien, permítame decirlo así, el Espíritu Santo llama a este servicio de las misiones. El Espíritu Santo llama a este servicio. Es algo maravilloso, es algo importante.
Noten, podemos leer capítulo 13, verso 1 y 2 para darnos el contexto. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saúl. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Quiero que notemos, hermanos, la intervención del Espíritu Santo en este asunto. Claro, entendemos que en el libro de los Hechos encontramos un periodo transicional. Hechos es un libro de transiciones. Se está pasando del antiguo pacto al nuevo pacto, del judaísmo al cristianismo, de la revelación incompleta hacia su plenitud, etcétera. Cosas que hay que tener muy en cuenta, tanto para interpretar hechos como para aplicar hechos. Eso es supremamente clave, una regla ahí a la hora de interpretar el libro de los hechos. Se nos cuenta aquí que el Espíritu Santo dijo algo. Esta es su intervención, note la intervención del Espíritu Santo en el ministerio de la iglesia de Antioquía específicamente. El Espíritu Santo dijo algo y lo primero que viene a nuestra mente es la pregunta: ¿cómo lo dijo? Bueno, aunque el pasaje no lo dice específicamente, es claro que a través de sus profetas, porque el pasaje dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. El Espíritu Santo entonces habló. Es un tiempo de transición donde el Señor hablaba y se revelaba aún a través de sus profetas. Entonces así el Espíritu Santo le habló a la iglesia. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Varias cosas podemos decir de este pasaje. Por un lado, no se trata de otro oficial de la iglesia aparte de los que conocemos, como lo son pastores y diáconos. Hemos aprendido que una iglesia bien formada es como la vemos en Filipenses, capítulo 1, verso 1. Allí dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Así que está la iglesia de Filipos, los santos, con los obispos y diáconos, los dos oficiales que entendemos que hacen parte de la iglesia. Así que cuando estamos aquí en este punto, donde el Espíritu Santo dice: apárteme a Saulo para la obra que los he llamado, no se trata de otro oficial aparte, pero sí se trata de un servicio o ministerio que la iglesia debe ejercer conforme a su llamado. Eso es supremamente clave, un servicio o ministerio. Eso por un lado. Por otro lado, algo clave es que es el Espíritu Santo el que llama a estos hermanos, los capacita, les da dones, etcétera. Noten que en Hechos 13:1, ahí tenemos una indicación supremamente clave que nos dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahora, debemos entender que esto, entre otras cosas, es lo que hace el Espíritu Santo. Él es el que estaba y está
edificando la iglesia, edificando el carácter de los hermanos, haciéndolos más y más santos y por lo tanto haciéndolos también aptos para servir en la iglesia. Es Él entonces el que ha dado estos dones de profetas y maestros. Y así los capacitó entonces primero para servir al interior de la iglesia de Antioquía y ahora para que pudieran hacer estas mismas labores que se hacen al interior de la iglesia en otros lados, como dice ahí, para que hagan la labor a la cual el Espíritu los está llamando. Así que con esto, amados hermanos, en nuestro tiempo, en el cual ya no hay profetas, aún así entendemos que es el Espíritu Santo el que santifica a un hermano, el que trata con su carácter, claro, a través de los medios, su palabra, la iglesia, ¿cierto? El ministerio público, el ministerio privado, pero es el Espíritu Santo el que está obrando en él, santificándolo, transformándolo, y es el Espíritu Santo el que da las capacidades para comunicar su palabra y entonces poder servir al interior de la iglesia y fuera de ella. Así es que cuando pensamos en un hermano para que sirva en la iglesia, que enseñe, que disipule y otras cosas, o cuando pensamos en un hermano que vaya a las misiones, pensamos en alguien en quien el Espíritu Santo esté haciendo sus operaciones santificadoras primeramente y capacitadoras para el servicio que la iglesia requiera. Entonces, miren, hermanos, por un lado, la gran bendición que es el Espíritu Santo, que no debemos despreciarlo ni por un segundo, más bien buscarlo para que esa obra sea completa en cada uno de nosotros, esa obra sea mejor cada vez, que el Espíritu Santo opere en la iglesia y de esa manera tendremos un alma sana, una vida espiritual sana y un buen servicio, tanto al interior de la iglesia como hacia afuera de la iglesia. Debemos buscar entonces la llenura del Espíritu Santo, sus operaciones, etcétera. Esa es la primera característica entonces para que nuestra iglesia pueda cumplir su misión. En segundo lugar, tenemos también ahora la característica de que la iglesia es representante del Espíritu en estos asuntos. En estos asuntos hay una interacción allí de la iglesia en esto. Por ejemplo, vamos a analizar dos textos allí que vienen seguidos, pero ahí tenemos el primero, en el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Y la pregunta clave es, ¿le dijo a quién? Ya lo vamos a ver. Aún, hermanos, cuando en ese tiempo el Espíritu Santo hablaba a través de sus profetas, cosa que ya no hay hoy, aún cuando él en ese tiempo lo hacía, lo cual de alguna manera podría hacer que le diera un carácter más especial, más elevado. Algunos piensan que es tal vez más espiritual, aun cuando en este tiempo había este tipo de profetas. Miren, el Espíritu no obró fuera de la iglesia y de esa manera, al no obrar fuera de la iglesia, nos deja una norma para que nosotros podamos seguirla en este tiempo cuando ya no hay profetas. Es decir, hoy no ocurre que el Espíritu Santo nos diga, apártenme a Pepito, a fulano. No lo hace, no lo esperamos. Eh, Sin embargo, la otra parte sí.
¿Cuál otra parte? La parte de que el Espíritu Santo actuó a través de la iglesia. Ahora, estoy con esto que estoy diciendo, limitando el poder o la soberanía del Espíritu Santo al decir que Él no actúa sin la iglesia. No, por el contrario, estoy estudiando un texto donde el mismo Espíritu Santo me dice que ese es su actuar. Este es un tema importante, hermanos, porque miren que por ahí hay muchos misioneros que nadie los conoce, que no son de ninguna iglesia, que ninguna iglesia los envió, que ninguna iglesia los supervisa, que no rinden cuentas a ninguna iglesia. ¿Y qué nos dice el Espíritu Santo de eso? O bueno, pensémoslo mejor así, esas personas no le rinden cuentas a nadie, no tienen iglesia, no vuelven a otro lugar, y aún así dicen que el Espíritu Santo los llamó. ¿Es eso verdad? No, eso no es verdad. Porque mire, aún en un tiempo cuando el Espíritu Santo hablaba a través de sus profetas y le decía claramente a alguien que lo estaba llamando a algún servicio, como en este caso a Bernabé y a Saulo, aún en este tiempo el Señor, el Espíritu Santo, actuó en consonancia con la iglesia. Entonces, miren, el Espíritu Santo actúa a través de la iglesia, no porque lo estemos limitando al decir eso, sino que es por lo que Él mismo nos está revelando. Él mismo nos revela esto. Entonces, dos cosas muestran esta verdad. Por ejemplo, la primera, ¿a quién le habló el Espíritu Santo? ¿A quién le habló? Hago otra pregunta. ¿Le habló a Saulo y a Bernabé? No. ¿A la iglesia de Antioquía? Sí. Miren el verso 2, Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Noten, no le dice a Bernabé y a Pablo, apártense ustedes dos a la obra a la que los he llamado. No dice así, dice apartadme a Bernabé y a Saulo, es decir, está hablando con otros, no le está hablando a Bernabé y a Pablo directamente, sino que le está hablando a otros que hagan eso con Bernabé y Saulo. Podríamos decir dos cosas ahí. Que él le está hablando al resto del liderazgo o que le está hablando a la iglesia en general. Lo primero parece ser correcto porque dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces, lo primero parece ser correcto, que le habla a los líderes de la iglesia que hicieran tal cosa. Pero ustedes saben, los líderes también como representantes de la iglesia, como representantes de la iglesia del Señor. Ahora bien, lo segundo que nos muestra esta verdad, y ahora miramos el verso 3, es que fue la iglesia, ¿cierto? No Bernabé y Saulo, sino más bien la iglesia en cabeza de los otros líderes, la que hizo ciertas actuaciones para enviarlos a dicha obra. Verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, noten, aunque todos hayan ayunado y orado, no fue
Bernabé y Saulo los que se impusieron las manos a ellos mismos. No, fueron otros que les impusieron las manos. Esto es, según el verbo que tenemos aquí, que una pluralidad de personas hicieron tal cosa como imponerles las manos y luego esa misma pluralidad de líderes, entonces los despidieron o los enviaron a esta misión que el Espíritu Santo les estaba encomendando en este momento. Así que la manera como actúa el Espíritu Santo en el envío de los misioneros es a través de la iglesia. La iglesia debe conocerlos, por supuesto, desde antes, su carácter, su servicio, sus dones, y entonces enviarlos. Y punto clave, aunque hoy el Espíritu Santo no hable como habló en ese tiempo a través de los profetas, hoy sabemos a través de las escrituras que tenemos que enviar hermanos competentes a ejercer estos servicios en otros lugares. Es nuestra misión, hermanos, nuestra tarea que estemos preparando, hermanos, orando, apoyando, aportando todo lo que sea necesario y enviemos, hermanos, a esta tarea. Ahora, algo importante. Ellos servían y fueron enviados a servir. Si alguien no sirve a la iglesia hoy, no debe ser enviado porque no va a servir en otro lado. Lo mismo que hace aquí, hará allá. Y si trabaja aquí, trabajará allá. Pero si no lo hace aquí, no lo va a hacer allá. Esto surge, hermanos, de esta verdad que tenemos aquí, donde vemos que Bernabé, Saulo y otros eran profetas y maestros, trabajaban, servían en la obra del Señor. Así que no son personas que son ajenos al ministerio. No es que de pronto un hermano se le ocurre, bueno, yo quiero ir, pero ese hermano no trabaja en la obra del Señor, no sirve, no está haciendo las obras. O como lo diría Spurgeon en su momento, si una persona no es capaz de ganar un alma aquí, tampoco va a ir a ganar un alma allí. Esa es una regla clave. Pero noten entonces que hemos visto. Primeramente, esto es una obra a la que el Espíritu Santo llama a la iglesia. El Espíritu Santo nos llama y específicamente llama a hermanos particulares. Lo segundo, la iglesia es representante aquí del Espíritu en estos asuntos para analizar a los hermanos, para conocer su carácter, para conocer sus dones, para orar por ellos, ayunar, enviarlos, imponer las manos, todos estos asuntos. En tercer lugar, la tercera característica, tenemos las tareas del envío. ¿Cuáles son las tareas que el Espíritu Santo le pone a estas personas que enviamos? ¿Cuáles son esas tareas? Note que el verso 2 dice, para la obra a que los he llamado. ¿Cuáles son las tareas que deben realizar los misioneros? Bueno, se pueden dar respuestas amplias o limitadas a nuestro texto, pero aún en nuestro texto, en estos versos que hemos estado viendo hasta ahora, o por lo menos el verso 2, sus tareas no son tan claras, así que tenemos que ir un poquito más adelante para poder ver con claridad cuáles son las funciones de estos misioneros. Sabemos, por ejemplo, por un lado, que Pablo fue llamado como apóstol. Él mismo lo dice en otros lugares. Pero Bernabé
no. Así que para no confundirnos y de pronto mezclar aquí las cosas y decir, bueno, pues Pablo fue llamado a ser apóstol, pensemos en Bernabé, para que no nos confundamos. ¿A qué llamó el Espíritu Santo a Bernabé? Y primeramente leemos este pasaje que tenemos acá, el verso 2, donde simplemente de manera general nos dice que los ha llamado a una obra. Había un llamado particular que el Espíritu Santo les estaba haciendo, especialmente a Bernabé como misionero. Pero ¿a qué fue llamado Bernabé? Este verso 2 no nos deja entender las tareas específicas determinadas por el Espíritu Santo. Así que vamos a ir unos versos más adelante, en el mismo libro de Hechos, por supuesto, para mirar cuáles son las tareas que realizaban y así sabremos cuáles eran las tareas a las que fueron mandados. Entonces, como la primera tarea era anunciar el evangelio. Ahí está, anunciar. Entonces leemos verso 5. Ya ellos se fueron a hacer la tarea. ¿Y qué hicieron? ¿Cierto? Para saber a qué los mandó el Espíritu Santo, ahora preguntamos, ¿qué hicieron? Dice así. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Miren, una de las tareas de toda la iglesia, hermanos, esta es nuestra misión. Y específicamente, una de las tareas del misionero, de los misioneros, es anunciar la palabra. Anunciar, declarar, divulgar. Esto es poner al alcance de las personas el mensaje cristiano. La tarea entonces de la iglesia y del misionero es organizarse de tal manera que donde fue enviado ponga al alcance de las personas la palabra de Dios, su mensaje. Esta es la primera tarea, en orden y podríamos decir que también en importancia. A esto es a lo que se le ha llamado evangelizar, anunciar el evangelio, declarar el mensaje del Señor donde quiera que vaya. Se nos dice, por ejemplo, de estos misioneros que llegaban primero a las sinagogas. Eso es entendible, ya que eran judíos. Y estamos en el periodo de transición, como se los he dicho, del judaísmo al cristianismo. Pero nosotros podemos y tenemos que hacer otras cosas. No pensamos, por ejemplo, en reunirnos en sinagogas o predicar la palabra en sinagogas. Ni siquiera sé si pudiéramos entrar a hacer algo así, creo que no. El trabajo nuestro es reunir personas, contactar personas, invitar personas, buscar personas para anunciarles la palabra del Señor. Esa es la tarea de la iglesia, esa es la tarea también del misionero. Si enviamos un misionero y no está en la búsqueda de estas personas para anunciarle la palabra de Dios, entonces no está cumpliendo su tarea. Un punto supremamente importante. Su primera tarea es anunciar, anunciar el evangelio, anunciar la palabra del Señor. Es decir, que enviamos un misionero para que haga contactos y anuncie la palabra del Señor. Esa es su primera tarea y básico. Como ve, la segunda tarea tenemos aquí hacer discípulos. Esto es otra cosa. Y noten que un capítulo más adelante, en el capítulo 14, 21,
De la misma manera que lo hicimos en el punto anterior, podemos mirar qué fue lo que hicieron y ahí entonces sabemos a qué fue que los mandó el Espíritu Santo. Entonces, aquí se nos agrega este otro elemento. Dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Aquí tenemos sus dos tareas iniciales. Este pasaje nos cuenta primeramente cuál fue su tarea, ya lo vimos, anunciar el Evangelio. Y aquí se nos habla, dice, de anunciar el Evangelio a aquella ciudad. ¿Cuál ciudad? Derbe. Derbe. En el verso 20 lo leemos, donde dice, pero rodeándolo los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a otro lugar. Derbe, pero no interesa inicialmente la geografía bíblica aquí. No es que no importe, sino en este momento, porque estamos pensando es cuáles eran sus tareas. La idea que vemos es que donde quiera que ellos iban, primero anunciaban y ahora, segundo, hacían discípulos. Esa es la tarea. Estamos pensando en la segunda tarea. La segunda tarea de la iglesia, nuestra misión, hermanos. Y la segunda tarea del misionero que enviemos es hacer discípulos. ¿Mm? ¿Qué hicieron estos misioneros llamados Saulo y Bernabé? El pasaje dice hacer muchos discípulos. Que vemos que su tarea fue eh, fructífera. Ahora bien, necesitamos una definición entonces de qué es hacer discípulos. Vamos a ver ahora esto. ¿Qué es hacer discípulos? Porque tenemos que entender mejor, pues, cuál es la tarea que tenemos que hacer. Hacer discípulos se refiere, hermanos, al proceso de guiar a otros a tener una relación con Jesucristo, enseñándoles a seguir sus enseñanzas, a vivir de acuerdo a esas enseñanzas. Miren, no se trata solo de compartir el evangelio, porque esa es solo la primera parte. Aquí es donde falla mucho a veces los hermanos. Ahí tenemos varios hermanos que gracias al Señor anuncian y se quedan ahí. Anuncian y se quedan ahí. Les hablan de Cristo, digámoslo así, de manera general, pero muchas veces no les hablan de sus deberes con Cristo. Entonces se están quedando en la primera tarea. A veces tenemos que decirle, gracias al Señor nos damos cuenta y tenemos que decirle a estos hermanos, hermano, pero mire, le falta que le aplique aquí y allá. No se trata entonces solo de compartir el evangelio, porque esa es la primera parte de la tarea, la cual es anunciar. Se trata también de acompañar a los nuevos creyentes en su crecimiento espiritual, ayudándoles a obedecer todos los mandamientos que Jesús nos ha dado. Nótelo, entonces hacer discípulos se refiere a guiarlo, a decirle, bueno, bien, qué bueno que esté creyendo en Cristo, pero bueno, mire, tiene que obedecer en este tema, tiene que hacer esto en este otro tema, tiene que hacer esto en esta otra área, mira lo que dice Cristo, el Señor espera de usted esto y lo otro, y vamos juntos, yo también estoy en ese camino, vamos adelante. Básicamente, eso es lo que dijo el Señor Jesús en la gran comisión cuando leemos ahí en Mateo 28:20, que entre otras cosas les dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que guarden, que obedezcan. Miren, en esta segunda etapa
en esta segunda tarea lo que hay que hacer es enseñarles que obedezcan. En la primera parte anunciamos a Cristo. Entonces de pronto la persona cree en el Señor y entonces ahora ¿qué hacemos? Enseñarles que le obedezcan, que estudien su Biblia, que lean la Biblia, que escuchen los sermones y entonces vivan, practiquen. Entonces la tarea de la iglesia y del misionero no se debe quedar meramente en el anuncio, sino que es eso y más. Es eso y avanzar en acompañarlos, enseñándoles que guarden o que obedezcan a Cristo en todas las áreas de su vida. En este orden de ideas, entonces podríamos decir que el discipulado es para siempre. Porque noten que básicamente eso es lo que seguimos haciendo los pastores con la iglesia, con hermanos que llevan años. ¿Qué les seguimos diciendo? ¿Qué es lo que hacemos en los sermones? Hermanos, hagan esto, hagan lo otro, no hagan esto, no hagan aquello. Seguimos diciéndoles entonces, o seguimos discipulándoles, seguimos diciéndoles que obedezcan a Cristo. Así que cuando mandamos un misionero, lo que queremos es que él anuncie la palabra del Señor y en la medida en que las personas vayan creyendo en Cristo, hagan de ellos discípulos, los hagan obedecer a Cristo, les enseñen a obedecer a Cristo. Esa es la tarea básica. Eso es lo que esperamos de un misionero. Entonces, no tiene manos. Si alguno de ustedes va a servir de misionero, la tiene claro. Dos tareas claras. Una, anunciar el evangelio, anunciar la palabra. Dos, hacer discípulos, enseñarle a la gente que obedezca. Eso es clave. Igualmente las semanas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces mandamos a un hombre con la esposa, pues, la hermana, como cualquier otra hermana en la iglesia, tiene también que anunciar y discipular de acuerdo a lo que el Señor permite. Bueno, luego de esto podríamos agregar una tarea más eh, para los misioneros y pudiéramos decirlo de esta manera. Dependiendo el tipo de misionero, y dependiendo de las funciones delegadas por la iglesia, estos misioneros, Bernabé y Saulo, nombraron también pastores. Así que tenemos este verso 23, donde dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Entonces, anunciaron el evangelio, hicieron discípulos y constituyeron ancianos o pastores en cada iglesia. Así que encontramos que básicamente estos misioneros formaban iglesias en tres pasos. Pongámoslo más resumido acá. Vamos a pensar. Tres pasos. Formaban iglesias en tres pasos. Suena sencillo, ¿no? Pues eso no es sencillo, pero es sencillo entender. Tres pasos. Uno, anunciaban a Cristo. Dos, a los que creían, les hacían discípulos. Y tres, nombraban pastores entre los discípulos para esa nueva iglesia. Creo que ahí tengo la siguiente diapositiva. Nombraban pastores para esa siguiente iglesia. Entonces pudiéramos dividirlo de esta manera. Miren, básico, anunciaban a Cristo y hacían discípulos. Básico. Eso, por ejemplo, es lo que debe hacer todo hermano o hermana en su propia iglesia local, anunciar a Cristo, hacer discípulos. Entonces, como básico. Ahora, avanzado, porque entonces, como les decía, dependiendo los poderes que tenga, por ejemplo, pudiéramos pensar un hermano, cualquier hermano que está aquí en la iglesia local,
pues no tiene la autoridad de nombrar pastores, no tiene la autoridad de ordenar pastores. Entonces esto ya es avanzado. Una hermana no tiene el poder para nombrar pastores. Por eso lo he separado de esta manera, en esta diapositiva. Básico, anunciar a Cristo y hacer discípulos. Tarea de todos, también del misionero. Dependiendo el tipo de misionero que se envía, el tipo de poderes que se le delegan, entonces también tiene la autoridad de ordenar pastores. Esta es la misión de la iglesia en general. Tres tareas: anunciar, hacer discípulos y, dependiendo entonces el tipo de misionero que tengamos, tiene también, podrá tener también la autoridad de ordenar pastores. Esa es entonces nuestra misión, amados hermanos. Esa es nuestra misión. Cada uno de nosotros debemos mirar a lo básico. Cada uno de nosotros debemos apuntar a lo básico. Y luego, dependiendo quién sea usted y lo que la iglesia le dé, tenemos entonces otra tarea más. Pero inicialmente, las dos tareas que están en el punto básico. Varias cosas quiero aplicar en este momento, no mucho, pero dejar algunas cosas muy claras. Por ejemplo, por un lado, los hermanos que enviamos como iglesia o que estemos enviando, estas dos tareas básicas son sus tareas. Estos son sus deberes. Deben especializarse en ellos, trabajar en ellas, esforzarse en ellas, retomarlas si las ha descuidado. Su deber es anunciar y hacer discípulos. A eso es que la iglesia envía un misionero principalmente, y a eso es entonces que el Espíritu Santo lo envía. Un misionero entonces tiene un deber principal con el Espíritu Santo y un deber con la iglesia. Tiene una responsabilidad enorme. Con el Espíritu Santo, Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, y con la iglesia que lo está enviando. Por otro lado, para la iglesia, hermanos, necesitamos más y más hermanos que hagan estas tareas. Necesitamos hermanos que hagan estas tareas. Necesitamos hermanos que se comprometan con esto. Necesitamos hermanos llenos del Espíritu Santo, como lo menciona también el libro de los Hechos, y que hagan la obra del Espíritu Santo. Necesitamos hermanos que en su iglesia local crezcan y hagan estas labores. Y luego, entre ellos también necesitamos a quienes podamos enviar a hacer estas mismas cosas en otro lugar. Es nuestra misión, hermanos, es nuestro deber, nuestra tarea. Debemos, hermanos, comprometernos con esto, porque el Señor Jesucristo, con toda su autoridad, nos puso esta misión sobre nuestros hombros. Así es que avanza la obra del Señor, así avanzaba en el libro de los Hechos, así avanzará hoy. Así que es absolutamente necesario, hermanos, que entendamos que así debemos servir al Señor y nos comprometamos entonces en servirlo de esta manera. Pongan esta palabra en sus corazones, hermanos. Pónganla y ahí mismo en su iglesia local, trabajen, sirva, y si el Espíritu Santo sigue llamando, como sigue llamando, pues seguiremos enviando hermanos a otros lugares. Oremos, que el Señor nos dé la gracia de obedecer esto. Padre, te damos muchísimas gracias por esta enseñanza donde podemos ver más claramente nuestra misión. Padre, permite que abracemos esto, que nos comprometamos con esto, que cada uno de nosotros, Señor, asumamos con mucha más responsabilidad cada día
este deber que nos has impuesto. Bendícenos para que hagamos estas labores en el lugar donde estamos y bendícenos también para que entre nosotros se levanten hermanos que podamos enviar a otros lugares a hacer esto mismo, a avanzar tu reino, a avanzar tu obra. Padre, aplica esta palabra a todos nuestros corazones y pone este peso, Señor, de urgencia y de obediencia en cada uno de nosotros para que hagamos estas cosas para tu gloria, porque nos lo mandas, porque esto es lo que vemos que tú quieres y también porque este es el método que, Señor, has establecido para la salvación de los perdidos. Ir y anunciarles el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Bendícenos, Señor, para que seamos obedientes a este llamado maravilloso que nos has hecho. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén.